Titulares. INAMI emitió nueva alerta de lluvias para 13 regiones del país. Directores nacionales y provinciales de la Judicatura fueron removidos. Noboa agradeció al legislativo por votar a favor de la reforma tributaria. Petroecuador realiza reacondicionamiento en Campo Amistad. La Corporación Eléctrica de Ecuador tiene nuevo gerente general. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oro Mar. Les contamos que la tarde de ayer el sistema de seguridad EQ911 informó que las intensas lluvias provocaron deslizamientos de tierra en la zona de Intac, provincia de Imbabura. Pedro, buen día. Katy, televidentes, en este lugar del país, según el primer balance, ya existen 11 comunidades afectadas. Con esta información iniciamos Noticias Oro Mar. Mucha atención. El Consejo de la Judicatura sesionó con su presidente suplente Álvaro Román. Durante la reunión, el vocal Fausto Murillo cuestionó el pedido de vacaciones de Wilman Terán. Durante la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura, el presidente suplente Álvaro Román aseguró que nadie es permanente en un cargo. Primera, la institución no tiene que estar gobernada por personas, y las personas somos pasajeras. Reitero que es la institución, la función judicial es la que debemos dar ese ejemplo de trabajo, de honestidad, de transparencia. Es lo único que les pido, es que trabajen y hagan su trabajo con toda la rectitud y la transparencia que sea necesaria. Incluso se refirió a la forma en la que trabajarán, porque no es secreto para nadie que durante la presidencia de Wilman Terán se convocaba a reuniones a altas horas de la noche. Las sesiones van a ser siempre presenciales, solo por cuestiones estrictamente de urgencia, de tiempo, porque se presenten en una situación de carácter, como a veces el Consejo tiene, serán vía Zoom o fin de semana o de noche. Pero normalmente casi el 99% de sesiones van a ser presenciales. Eso se va a cambiar, señora secretaria, tome en cuenta siempre. Tenemos que gestionar para que las sesiones se hagan de mañana, de tarde, en horario normal de labores. Y es que durante la reunión también se habló de la situación de Wilman Terán. Lo que se está tratando de hacer, según escucho en la comunicación, es justificar una ausencia que se provoca porque se está obligado a dar la cara a la administración de justicia. ¿Y por qué lo digo esto, señor presidente? Porque en este caso que ha conmocionado al país, también existen otros servidores judiciales que me han alertado que están igualmente solicitando licencia con cargo a vacaciones, en circunstancias de que están evitando que el largo brazo de la ley les llegue. Y durante esta sesión el Pleno de la Judicatura removió al director general y a los directores de talento humano, comunicación social, administrativo, planificación, tecnologías de la información y comunicaciones y de la Escuela de la Función Judicial de la institución, además del coordinador de relaciones internacionales. Por otra parte, durante la diligencia en la que se analizaba el pedido de habeas corpus contra Wilman Terán, el juez a cargo del proceso le negó la posibilidad al funcionario de defenderse en libertad. Anaí Vélez, Noticias Oro Mar. El periodista Anderson Boscan y la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, reaccionaron ante los chats que los involucran con el narcotraficante Leandro Norero. Luego de que la Fiscalía hiciera públicas las conversaciones que se han encontrado en el caso Metástasis y saliera a la luz la relación que tenía el periodista Anderson Boscan con Norero, en el que incluso lo trataba de hermano, él dio su versión de los hechos. He visto muchas críticas en las últimas horas con relación a las conversaciones con Norero, que la Fiscalía ha señalado, y me lo ha dicho a mí la propia fiscal, no constituye un delito. Incluso se refirió a la frase por la que ha sido juzgado, donde dice que no le interesa hablar del narcotráfico. Una sencilla explicación. Yo soy fan de tener la cabeza pegada al cuello. Sé que para algunos será raro,
pero a mí me gusta mucho que no me maten. Y por lo general, tú no le dices a un narcotraficante, estoy investigando el narcotráfico. Como por lo general no le dices a un corrupto, estoy investigando corrupción. Sino que vas y preguntas por ciertas cosas, por ciertos detalles. Y en el 90% de los casos, cuando el corrupto habla, está intentando joder a otro. Pero a quien también nombran en estas conversaciones es a la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, un rostro reciente en la política que en ocasiones anteriores ya ha sido cuestionada. Todo es mentira, no cuadran ni las fechas, ni las acciones, todo es mentira. Y lo sostendré en cualquier espacio. Como todos saben, soy una persona pública y el hecho de que terceras personas hablen de mí, como en mi caso, no quiere decir que esa información sea verdad. Muchas personas hablan de mí diariamente y eso no me hace responsable de ningún delito. No conozco a Leandro N. y nunca le he movilizado armas. Sin embargo, la fiscal cuestionó que la funcionaria asegure que no lo conozca. Parte de esos chats también está la vida íntima del señor Norero. No quiero tener eso porque hay que reservarlo, pero también, más allá de la participación, coadyuvando para la movilización de armas, está un tema íntimo entre esta señora y el señor Leandro Norero, que no venga a negar porque están los videos ahí. Y es que Vargas fue mencionada en una conversación entre Mayra Salazar y Norero, y a quien la burgomaestre sí acepta que conoce es a Salazar, aunque según ella no fue su relacionista pública durante su campaña. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, derogó el código de ética implementado por Guillermo Lasso y expidió uno nuevo para el manejo de los asuntos del gobierno. El texto consta de 21 artículos que abordan vínculos familiares, vehículos estatales, uso del avión presidencial, acceso a la información pública y la no discriminación, un buen trato en las dependencias públicas, entre otros. A estas normas deberán someterse todos los integrantes del gabinete, desde el primer mandatario hasta los gerentes de las empresas públicas, que están adscritas al Ejecutivo. La vicepresidenta Verónica Abad cumplió con la entrega de sus cartas credenciales al gobierno de Israel, asumiendo el papel de embajadora por la paz en este país. Abad compartió este hecho a través de sus redes sociales la noche de ayer, donde indicó que en el evento estuvo presente el presidente de Israel, Isaac Herzog. Además, aseguró que Ecuador se hace visible ante la comunidad internacional como un pueblo pacifista. Ahora les contamos que Paul Teodoro Urgilés Buestán es el nuevo gerente general subrogante de la empresa pública Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC EP. Su nombramiento se oficializó la tarde de este martes 19 de diciembre. La entidad detalló en un comunicado que el nuevo gerente asumirá la dirección de la empresa pública sometiéndose a una evaluación constante por parte del directorio. El funcionario posee un doctorado en tecnologías industriales y 2 maestrías en sistemas de gestión ambiental y en gerencia de proyectos para el desarrollo. Además, cuenta con experiencia en gestión de procesos públicos de selección, enfocado en los proyectos hidroeléctricos. Tras el segundo debate sobre la reforma tributaria enviada por el presidente Noboa, la Asamblea Nacional aprobó la normativa que deberá publicarse en el registro oficial para que entre en vigencia. Con 107 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reforma tributaria enviada por el presidente Daniel Noboa. Bueno, muy contento de que por fin logramos ponernos de acuerdo como país, de que por fin la esperanza pudo prevalecer. Con fuerza, con mucha fuerza, pero sin odio, logramos sacar adelante una ley que va a beneficiar a los jóvenes, que va a beneficiar al empleo juvenil, que va a poder ayudar a traer inversión extranjera. Asimismo, le va a dar flujo al país que en este momento tanto necesita, ya que hemos sido defalcados como Estado en los últimos 2 años. Se mantuvo el texto aprobado en el segundo debate por unanimidad. Hay que resaltar que fue un proceso participativo, democrático. Tuvimos un primer informe aprobado con 9 votos, los 9 de 9 votos de la comisión. Mientras que el correísmo también apoyó la normativa.
al final del día le estamos dando una herramienta para que el presidente Noboa no tenga excusa para decir que por culpa de la Asamblea no ha terminado cumpliendo su propuesta de gobierno. Y quienes estuvieron en contra fueron los legisladores de Construye. La ley aplaza los problemas y agrava la situación, pues envía mensajes de soluciones parche. Seamos claros, soluciones parche y de corto plazo. Según el gobierno, con esta normativa se pretende recaudar 832 millones de dólares netos al presupuesto general del Estado en 2024. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Por otra parte, la prefecta de Pichincha y presidenta del consorcio de prefecturas del país informó que el diálogo con el primer mandatario para la transferencia de recursos a los gobiernos seccionales. Aquí escuchemos los detalles. Hemos logrado que se pueda atender el día de hoy la asignación del mes de septiembre del modelo de equidad territorial. La situación de las prefecturas, la situación de las provincias, de 15.000 familias que dependen de los gobiernos provinciales, empezaban a verse afectadas. El pago del modelo de equidad territorial del mes de septiembre permite a las prefecturas tener algo de oxígeno. Quiero también señalar que el presidente de la República ha señalado el día de hoy en nuestra reunión que para ellos es una prioridad poder entregar la asignación correspondiente al mes de octubre antes de que termine el año. Atención, el comandante general de la policía, César Zapata, informó esta madrugada sobre la liberación del empresario y excónsul honorario de Reino Unido, Colin Armstrong. Recordemos que el ciudadano fue secuestrado el pasado sábado por un grupo de 10 antisociales, quienes bajo amenazas se lo llevaron con rumbo desconocido en su propio vehículo. Zapata expuso que el rescate se dio en una vía de Manabí, provincia de la costa ecuatoriana. Además, durante la intervención se logró la captura de 9 personas sospechosas. Y la Policía Nacional informó sobre la nueva estrategia de seguridad que arrancó a finales de noviembre. Además, la Fuerza Pública tiene un cronograma de inspecciones en los puertos para evitar que los contenedores sean contaminados con droga. Bloque de Seguridad es una unidad especial conformada de policías y militares. La estrategia que arrancó a finales de noviembre tiene como objetivo ejecutar operaciones contundentes en áreas consideradas crónicas. Hemos operado en el distrito Nueva Prosperina, sur de Mejé, Turán, Esmeraldas, Manta, Quevedo y Machala. A esto, previo un acuerdo con Fuerzas Armadas, le hemos determinado que es la primera fase de intervención, porque aquí se encuentra concentrado más del 31% de las muertes violentas y de dónde se generan estas muertes violentas hacia otros territorios. Las declaraciones fueron dadas este 19 de diciembre desde Quito y de su parte, las Fuerzas Armadas también dieron a conocer sobre las acciones en las que han participado. 13.000 explosivos, 34 alimentadoras, hemos tenido también 11 aprehendidos, varios de los cuales los hicimos con el concurso de la Policía Nacional también, y fueron entregados 2 de ellos al hermano país de Colombia porque eran buscados allá y tenían unas alertas de la Interpol. Asimismo, tuvimos enfrentamientos con grupos delincuenciales organizados a los que les repelimos y los sometimos y fueron detenidos, y con ametralladoras de asalto y municiones. Hemos capturado también 3.6 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. Hemos destruido 2 pistas clandestinas, 3 pasos ilegales fronterizos, y hemos ingresado con personal de la Fuerza Naval a realizar inspecciones en uno de los puertos en Guayaquil. Además, tienen un cronograma de inspecciones en los puertos para darles mayor seguridad y evitar que los contenedores sean contaminados. Asimismo, indicaron que por Navidad y fin de año habrá presencia de la Fuerza Pública en playas y zonas comerciales. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Las autoridades policiales informaron sobre la detención de varias personas involucradas en el asesinato de los 4 niños y su madre la noche del pasado 11 de diciembre en la ciudad de Guayaquil.
ya se encuentran aprehendidos 4 ciudadanos en donde se comprobó bajo la investigación técnica que ellos participaron lamentablemente en este hecho delictivo. Está detenido, el primero que fue detenido fue un ciudadano de nombre Byron H., el mismo que ya se encuentra procesado, ha entregado información importante para la Policía Nacional y hemos esclarecido prácticamente eso. Queda pendiente 2 ciudadanos que están siendo identificados, tienen las respectivas boletas y la Policía Nacional no dejará de trabajar hasta cuando se logre la captura de toda esta organización delictiva que lamentablemente causó la muerte de esos 4 menores. Amigos televidentes, momento de una pausa comercial. Ya regresamos con más noticias y también con nuestro entrevistado. Y estaremos conversando precisamente con Daniel Castro, experto en seguridad, sobre el plan Fénix, que ya está en marcha, dice el presidente de los ecuatorianos. Enseguida regresamos. Gracias por continuar en sintonía. Hasta el 23 de diciembre, Ecuador registrará lluvias de variada intensidad, incluso acompañadas de tormentas eléctricas. Así lo advirtió el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología en lo que va del mes, que se han dado decenas de emergencias relacionadas a las lluvias, por lo que el INAMI emitió la alerta por el riesgo de inundaciones y deslaves. Además, según el instituto, las lluvias de mayor magnitud se presentarán en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Carchi, Pichincha, Imbabura y Cotopaxi. Estos eventos son asociados con el fenómeno El Niño, por lo cual el país se mantiene en alerta naranja. Atención, porque el trabajo por horas y contratos a plazo fijo son los cambios laborales que considera fundamentalmente la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, para generar empleo en el país. La ministra de Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, se refirió a la situación de desempleo que está afrontando este país y de cuáles serían sus acciones para mitigar los altos índices en Ecuador. En entrevista para un medio de comunicación, mencionó que entre las opciones se encuentran el empleo por horas y los contratos a plazos fijos. Es arrancar del mercado de la informalidad y que se integren al mercado de la formalidad, porque tener a trabajadores de manera formal implican varios elementos sustanciales en la relación laboral. Primero, tienen un trabajo estable. Segundo, tienen seguridad social. ¿Y sabe qué? El trabajo genera felicidad y esperanza. Para el exministro de Trabajo, Raúl Ledesma, indicó que la opción propuesta por la ministra Núñez referente al empleo por horas ya se aplica en el país, pero le parece poco probable que los trabajadores opten por esta vía y no por un contrato fijo y seguro. Deben de ser bienvenidas en el Ecuador. El Código de Trabajo requiere una actualización porque todas las actividades económicas están en constante evolución. Sin embargo, el código no ha tenido ese desarrollo evolutivo jurídico que debía haber tenido acompañando a las actividades económicas. Entonces sí, es necesario que haya un proceso de adecuación y de renovación del código para que esté acorde a lo que hoy día las actividades económicas requieren. Todas las reformas que se realicen en aras de mejorar la estabilidad y economía del trabajador deben ser concientizadas entre todos los actores, mencionó Ledesma. Cuando se refieren, habría que quizás hacer un diálogo social entre empresarios que sostienen esto y dirigentes sindicales y abogados laboralistas y poder entender cuál es la preocupación real, porque yo lo que he escuchado es que los jóvenes deben de poder trabajar en un empleador y en otro cuando quieran, pero eso es totalmente posible hoy en día. Para el abogado en Derecho Laboral Juan Javier Ledesma, las modalidades a contratos con plazos fijos fueron eliminados en el gobierno del expresidente Correa. El problema que yo veo actualmente, como tenemos nuestra legislación laboral, yo no creo que avance, yo no creo que se proceda incluso con los contratos por hora, porque tendría que modificar la Constitución y eso lo veo muy difícil, la verdad. Y el contrato a plazo fijo tampoco se puede volver a este tipo de contrato, porque lamentablemente en este país se considera que eso de ahí, si volvemos a contratar a plazo fijo, se
se vulnerarían derechos, es el retroceso contra los derechos de los trabajadores. Pero yo no veo como... Finalmente, la titular del Ministerio de Trabajo aclaró que no se debe confundir la flexibilización laboral con la precarización. Además, señaló que la reforma tributaria que sembró la Asamblea Nacional, de hecho, busca incorporar a más jóvenes al mercado laboral con la creación de entre 2.000 y 3.000 puestos de trabajo. Mientras tanto, Eduardo Miranda renunció a la gerencia de Petroecuador a 9 días de su nombramiento como funcionario subrogante. Durante su gestión, Miranda declaró desierta la licitación del Campo Amistad, que tuvo solo un oferente, el consorcio Green Dynamics, y el argumento fue que el postulante no acreditaba la experiencia técnica ni la solvencia financiera solicitada en las bases. El directorio de Petroecuador deberá decidir si acepta la renuncia de Miranda y, en ese caso, nombrar a un nuevo gerente. Y con relación a este tema, Petroecuador anunció que la producción del Campo Amistad subirá a unos 4 millones de pies cúbicos en enero de 2024. Con este objetivo, la empresa destinó recursos humanos y monetarios para realizar trabajos de reacondicionamiento y mantenimiento de pozos sin torres en los yacimientos de gas natural del Campo Amistad, bloque 6, ubicado a 70 kilómetros mar adentro en el Golfo de Guayaquil. Con estas labores se estima que para enero del próximo año la producción de gas natural se incremente en alrededor de 4 millones de pies cúbicos por día, atendiendo la demanda de este producto existente en el país y que se emplea, entre otras cosas, para la generación eléctrica. Amigos televidentes, ya regresamos en breve con más noticias y nuestro invitado que ya se encuentra en el estudio central. Daniel Castro nos acompaña de inmediato. Volvemos enseguida. Y el presidente de la Nación, Daniel Noboa, ha anunciado que el Plan Fénix para combatir la inseguridad en el país ya está en marcha. Y precisamente para hablar y revisar sobre este tema nos acompaña Daniel Castro, el experto en seguridad y defensa nacional. Muchas gracias por acompañarnos, estimado Daniel. ¿Es perceptible las acciones que se están incorporando como parte del Plan Fénix para combatir la inseguridad o deben de ser necesariamente herméticas, reservadas por las mismas condiciones de violencia que se vive en el país? Bienvenido. Sí, se anuncia un plan Fénix desde el cual se anuncian algunas políticas visibles. Y que ya está en marcha, dice el presidente. Que ya empezaron, sí, en Loja, en varios sitios están empezando a funcionar, pero hay otras que no son visibles. Evidentemente el plan Fénix no ha sido descrito totalmente y lo que se describe en la campaña electoral no siempre es lo que se describe en una política real de gobierno. ¿Cómo es el plan Fénix? Que hasta el momento lo que sabemos del plan Fénix es un poco la escuela Bukele, fortalecer la parte armamentista de la policía, fortalecer la presencia de militares en las fronteras, cárceles de máxima seguridad. Pero eso se está instrumentando todavía, no es que está incorporándose, no está en marcha, no está en proceso. No, todavía no está en marcha, no. Esto está comenzando apenas. Claro. Pero es que nos sorprendió porque el presidente de la República dijo que el plan Fénix ya está en marcha, pero hay ciertas cosas que probablemente por el hermetismo que se debe manejar, por los tentáculos que están en todos lados, sobre todo del tema del narcotráfico, deben manejarse con esa reserva. Pero en todo caso, claro, ¿cree que ya está instrumentado este plan Fénix y se encuentra en acciones sigilosas, herméticas, reservadas? Claro, yo no creo que lo lógico es que el gobierno de Noboa no se arriesgue a no hacer nada. Necesita tener un plan y necesita tener resultados en poco tiempo. Por eso que la estrategia va básicamente a ser la estrategia represiva. A mí lo que me preocupa de las estrategias represivas, que son muy buenas y muy necesarias, es que crean mucho éxito, mucha pompa para los líderes políticos, pero se vuelven a devolver, se regresan, como quien pisa un cuero de chivo seco, que se pisa de un lado, se levanta del otro, se pisa aquel y se levanta de él. Es decir, que ese anuncio que hizo alguien de la cúpula de las Fuerzas Armadas, que para lograr la paz hay que hacer la guerra, ¿no fue tan coherente? Sí, es totalmente coherente. Lo que pasa es que la guerra tiene muchas maneras de hacerse. No, la guerra no es solamente guerra frontal y absoluta. Eso es un error, creer que las guerras son frontales absolutas. Tiene que haber una mano zurda, tiene que haber lo que los británicos llaman el guante de terciopelo. ¿Qué es una mano zurda?
puño de hierro y guante de terciopelo, así decían los británicos. Tienes que tener la capacidad de llegar a alianzas, tienes que pedir la capacidad de tener un objetivo claro, y ese objetivo no necesariamente es el objetivo maximalista de acabar con todo, sino de crear ciertas flexibilidades con el crimen organizado. Ya tiene que llegar a alianzas con quién, con las mafias delincuenciales. ¿Perdón? Tiene que llegar a alianzas, a pactos con las mafias delincuenciales. Claro, tienen que... Porque el presidente ha dicho todo lo contrario. Anunció que efectivamente uno de los grupos delincuenciales está planteando llegar a acuerdos de paz, pero el presidente dijo que no va a ceder pactos, ni mucho menos va a llegar a alianzas con las bandas delincuenciales. Vamos a ver si es verdad o es mentira, porque yo lo que creo es que la capacidad de fuerza que pueda acumular el gobierno tiene un límite, y la capacidad de fuerza que tienen los otros también tiene un límite. Además, el narcotráfico ecuatoriano está muy dividido. No logran acuerdos interiores y son muy brutales entre sí. Entonces eso le da una ventaja al gobierno muy importante para desarmar a grupos particularmente peligrosos, pero eso le daría también la posibilidad de aliarse con otros grupos sobre los cuales podría sostener una política de pacificación del país, que es lo que nos interesa a todos. Bajar, porque el narcotráfico no es el que produce asesinatos. Son las luchas entre bandas las que producen asesinatos. Pero son los brazos violentos de quienes se dirigen. Son las peleas entre las bandas. Toda esta industria ilícita. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es bajar, en primer lugar, garantizar seguridad ciudadana. Y eso yo no creo que haya que negar la posibilidad de llegar a acuerdos perentorios o acuerdos estables. Ya, el mandatario o el primer mandatario también anunció que la instrumentación de este plan Fénix se implementa justamente también con la reestructuración de la cúpula de las Fuerzas Armadas. ¿Era y es necesario esta reestructuración, tomando en consideración que hubo efectos en narcos generales? Sí, claro, por supuesto, y de las fuerzas policiales también. Claro, o sea, por supuesto, es evidente que el narcotráfico está buscando narcopoder, y el narcopoder político está buscando llegar a construir un narcoestado. Ese es el objetivo básicamente del narcotráfico. Por lo tanto, se trata de una fuerza que no solamente es militar, sino que también es una fuerza política. Y ellos tienen que penetrar las instituciones no solamente para mantener el negocio, sino para expandir sus capacidades políticas dentro del país. Entonces, es evidente que los mandos políticos están contaminados. No queremos ser tampoco injustos, porque recién tiene apenas menos de un mes el presidente o el primer mandatario de la nación, y probablemente resolver un problema que es gigante, monstruoso, no es nada mágico, pero sí tiene que realizar gestiones para adquirir armamentos, para darle el fortalecimiento a las instituciones, a las Fuerzas Armadas, etcétera, y también hacer gestiones para tener esas relaciones o cooperaciones internacionales. ¿Debe ya estar encaminando todos estos procesos o sigilosamente se lo puede estar haciendo ya? De las dos maneras. Hay cosas que no se tienen que decir. Hay cosas que no se pueden decir ni en... ¿Y usted cree que esté pasando ciertas cosas que no se lo está diciendo? Pero por supuesto que están pasando. ¿Por eso era necesario el cambio de la cúpula militar? Por ejemplo, pero lo que creo que el tema del sigilo tiene que ver mucho más, tú diste en el clavo, tiene que ver mucho más con el tema de las relaciones internacionales. Ecuador tiene que apuntalar un fortalecimiento de la Maripol, de la Interpol, tiene que apuntalar sus relaciones con Estados Unidos, que son muy importantes, y otros países que son técnicamente importantes, como los países de la Unión Europea e Israel, de lo cual ya se ha hablado abiertamente, pero cómo es la relación, y como por ejemplo, Israel es experto en estrategia e inteligencia. Tú no vas a decirle a todo el mundo qué es lo que vas a hacer con Israel, solamente dices, se lo dices de manera disuasiva, vamos a llegar a un acuerdo con Israel, pero ¿en qué consiste? Es decirle, no lo vas a decir porque es decirle al enemigo lo que realmente puedes hacer. Sí, pero en este país, como está contaminado, todos los estamentos del Estado probablemente están penetrados por las estructuras delincuenciales, se filtra la información y es ahí la preocupación. Mire lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Metástasis, que se filtró la información y alertaron, algunos de los implicados lamentablemente se fugaron. ¿Esto cómo se lo puede controlar para evitar que se filtre esa información y que todas esas acciones que están encaminadas a combatir la inseguridad sean contundentes y se manejen con hermetismo para que se tengan los resultados? Sí. La experiencia ecuatoriana efectivamente es que hay, como se dice aquí, muchos sapos de todos los lados. Pero el sigilo debe trabajarse de otra manera. No se trata solamente de no decir la información, sino inclusive de hacer rodar informaciones que no son verdaderas, que no son veraces, para poder confundir al enemigo. Hay muchas estrategias que son de guerra,
que no es un tema de no decir la información, tiene que ver mucho con estrategias de construcción de guerra. Pero en el caso concreto de Metástasis, hay una actitud por parte de la fiscal de decir las cosas. De hecho, están publicando las pruebas. O sea, la estrategia de la fiscal no es mantener sigilo. ¿Y eso está bien o no? Está bien, porque está generando un efecto terror en el lado enemigo. Y ese efecto terror ya creó disidencias dentro del Parlamento. Es decir, en el momento que está más débil el enemigo, pues lo aterroriza, diciéndolo, voy contra todo, aquí están las pruebas. La población está apoyando, se nota bastante que la población está apoyando a la fiscal. Las palabras de Correa son muy timoratas, no están bien. Hay un juego político de guerra, de destrucción de un adversario. Y en este caso, hablar. Y en este escenario, funciona. ¿quiénes podemos visualizar son los buenos y quiénes son los que están del lado defendiendo a las mafias? Eso es una cosa mucho más difícil de decir. Yo estoy hablando un poco de cómo se estructura la lógica de la guerra. Claro. No estoy tratando de tomar partido. En lo personal tengo partidos, pero mi trabajo como técnico no es decir quién tiene la razón, sino cómo lograr que una parte pueda vencer a la otra. Y este mega operativo denominado Metástasis, que ha dado como resultado la detención de varios funcionarios o servidores municipales, entre ellos policías, guías penitenciarios, el mismo presidente de la Corte, del Consejo de la Judicatura, sí, etcétera, entre otros servidores de importancia en el tejido del sistema judicial, ¿forma parte de ese plan Fénix como lo anunció el presidente de los ecuatorianos? ¿O fue no, una... yo creo que se están sumando políticas diferentes de sectores diferentes. Hay un claro acuerdo entre los sectores de ADN y los sectores del correísmo dentro del Parlamento. Están sumando votos dentro del Parlamento. O sea que dentro del contexto legislativo son aliados. Pero hay una cantidad de connivencias en los otros niveles. En otros aspectos se dispersan. Exactamente, en otros dispersos, de hecho son adversarios en otros aspectos. Entonces son eso. En este caso está funcionando bien, vamos a ver cómo llega hasta el final, pero hasta el momento la política es acertada, es decir, un guante de hierro en una parte y un guante de terciopelo en la otra. Tiene en la Asamblea unas relaciones de alianza que han permitido inclusive disidencias de algunos de los grupos, y del otro lado tienes un guante de hierro que persigue. Implementar esa misma política de seguridad como en El Salvador, a través de su presidente Bukele, en nuestro país, ¿qué tan conveniente es? Porque son dos escenarios totalmente diferentes. Sí, ese es el tema, ese es verdaderamente el tema. El Salvador tiene una ventaja adicional que no tiene Ecuador, que mucho menos lo tiene México, que consiste en que las mafias salvadoreñas están siendo sustituidas por las mafias nicaragüenses. Muy buena parte de la droga que está saliendo del Ecuador llega ahora a Nicaragua, porque Nicaragua no es que tiene mafia, es que tiene un narcoestado. Entonces es la misma fuerza estatal nicaragüense la que se encarga de colocar tráfico de drogas y de personas. Eso le da una ventaja a Bukele porque ha debilitado a las fuerzas interiores, que eran particularmente brutales, sanguinarias y violentas en El Salvador. Y eso hace que su política represiva los asfixie. Durante un tiempo yo lo estaba observando como con cuidado y veo que la política es adecuada. Ahora, no es el caso del Ecuador. Ecuador está en el punto de caramelo del negocio. O sea, aquí no se están debilitando las mafias, están creciendo las mafias, está creciendo la exportación. Colombia confía mucho en los puertos ecuatorianos, hay una penetración importante en el Estado y por lo tanto hay que llegar a otro tipo de alternativas y acuerdos y políticas. Daniel Castro, muchísimas gracias por su aporte, sobre todo para orientar a la comunidad, a los ecuatorianos sobre este tema que es bastante delicado, y esperamos que esas acciones, ese denominado Plan Fénix, dé resultados a corto tiempo. Ojalá. Ya regresamos de inmediato. Seguimos con más, amigos. En temporada navideña es común el uso de pirotecnia durante las celebraciones. Sin embargo, el sonido que emiten estos artefactos ocasiona daños en el ecosistema, especialmente en la fauna silvestre.
Es diciembre y la mayoría de las celebraciones conlleva un reventón que no solo es musical, se extiende al uso de la llamada pirotecnia, cuyo ruido puede llegar a acabar con la vida de aves silvestres, como lo sucedido tiempo atrás, cuando cerca a Puerto Santana se grabó un impactante video. Explotaban pirotecnia y habían aves desorientadas, aves que ya caían hacia el suelo debido a la explosión que realizan estos petardos, ¿no? Entonces, esto sí va afectando dentro de este equilibrio ecosistémico. Acuérdense que dentro de las zonas comerciales que ahora están en áreas protegidas, por ejemplo en Guayarte, en zonas como Puerto Santana, que está el río Guayas, hay desplazamiento de huaques, de ibis, de garzas que duermen en los árboles. Y es que mucho antes de que se tenga la idea de construir el Malecón 2000, Puerto Santana y demás proyectos urbanísticos, las aves ya estaban allí, cuando todo era silencio y paz. ¿Qué es lo importante aquí? La convivencia del ser humano con el animal, con la especie silvestre. Eso es lo que todavía no genera un sentido común en las autoridades, sabiendo que la pirotecnia causa igual daño a estas especies. Aplicar normas para moderar el ruido que ocasiona el pito de los carros y la prohibición para detonar pirotecnia en ciertas zonas como orillas del río y del estero serían alternativas para empezar a respetar a quienes han habitado allí mucho antes que nosotros. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y en Guayaquil, más de 3.500 niños de sectores vulnerables celebraron anticipadamente la Navidad en la concha acústica del Parque Samanes en un evento denominado Mágica Navidad. El programa estuvo a cargo de la Dirección de Eventos del municipio y contó con la animación de la reina de la ciudad, Sabina González. Además, los infantes recibieron juguetes y caramelos en un ambiente lleno de música, espuma y juegos infantiles. Cambiamos de tema, amigos televidentes, y seguimos contándoles que en la provincia existe mucha información y sobre todo en la ciudad de Guayaquil, donde ya se encuentra en vivo nuestro compañero Cristian Arias, quien nos tiene detalles de las últimas noticias ocurridas en la urbe porteña. Cristian, estamos contigo. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué tal, Bien, parece que tenemos un pequeño problema con la conectividad. En un momento retomamos el enlace. Le contamos que un lamentable hecho. Una familia fue asesinada en Pozorja, parroquia rural de Guayaquil, en la provincia del Guayas. El crimen se habría registrado la noche de lunes, cuando las víctimas se encontraban en el interior de la vivienda. Según datos preliminares, entre los fallecidos estarían 2 menores de edad y 2 adultos, quienes serían padres e hijos. De acuerdo a moradores de esta zona pesquera, sujetos ajenos al lugar arremetieron a bala en contra de los 4 ciudadanos. Hasta el momento, ninguna autoridad policial se ha pronunciado sobre este suceso. En la vía Santo Domingo-Quinindé se localizó el cadáver de César Yivicota Maza, de 54 años, quien se encontraba desaparecido desde el 6 de noviembre de este año. Sin vida y en estado de descomposición. Fue como encontraron el cuerpo de César Yivicota este lunes 18 de diciembre en la vía Quinindé. Esto luego de que personal de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión se haya desplegado durante un mes en trabajos de búsqueda para encontrar a Yivicota, quien llevaba desaparecido desde el pasado 6 de noviembre. Se establecerá una nueva investigación en relación a qué es lo que sucedió con el señor, si se trata de alguna muerte accidental, una muerte violenta, una muerte de algún tipo. Entonces, Fiscalía es la que dirige el caso y se realizarán las investigaciones necesarias para determinar qué es lo que sucedió. Para el 2022, 7.493 ciudadanos habrían desaparecido a nivel nacional, de los cuales 594 no fueron hallados. Esto mientras 6.899 fueron encontrados. Entre estos hallazgos hubieron reportes de cuerpos sin vida. Pablo Vélez, experto en derecho penal, manifiesta que Ecuador copia tipos penales de países vecinos. Esto mientras no se refuerzan leyes que permitan frenar este tipo de delitos. Muchas de las veces esto queda en letra muerta, solamente queda escrita en un papel, más no se produce una verdadera investigación a fondo, porque imagínense ustedes lo que es para el Estado el iniciar una investigación sobre una muerte violenta
un presunto homicidio sin tener mayores indicios de convicción. En este 2023 en Santo Domingo, 326 personas han sido reportadas como desaparecidas, de las cuales 297 fueron encontradas y 29 se encuentran en proceso de investigación. La madrugada de este martes, delincuentes sometieron al personal de seguridad en un centro comercial del Cantón Daule para robar una joyería. Cristian Arias nos ha preparado un informe. Todo sucedió alrededor de las 4:30 de la madrugada. Unos 8 sujetos ingresaron al centro comercial El Dorado, le quitaron el arma y el radio de comunicación al guardia de la garita y una vez adentro, cual albañil en demolición, usaron combos para romper vidrios y vitrinas y empezar el agarra lo que puedas. Se ha verificado que se han llevado bisutería y reloj. Asimismo, se desconoce el monto que se han sustraído en vista que los propietarios no llegan al lugar para realizar el respectivo inventario. Efectivamente, en el lugar se encontraban realizando 2 guardias de seguridad la amanecida. Una veterinaria atiende las 24 horas y por tal motivo sí permiten el ingreso de vehículos. Sí se visualizan los videos, como le manifiesto, no son tan claros donde nos permitan identificar placas y rostros para dar más próximo a los presuntos infractores de la ley. La policía recopiló indicios, sobre todo imágenes de las cámaras de seguridad, para tratar de identificar a los pillos y su ruta de escape. En Daule, el gobernador del Guayas se pronunció al respecto. El incidente que ha ocurrido en El Dorado está en investigación y el responsable, el coronel comandante de la zona 5 correspondiente, hoy ya informó a la prensa. Ni la actividad comercial ni la atención al público se vieron afectadas en El Dorado. Los esquemas de seguridad deberán ser revisados a fin de prevenir de manera más eficiente y que ataques como el de hoy no se repitan. Cristian Arias, Noticias Oromar. Amigos televidentes, retomamos la conexión en Guayaquil con nuestro compañero Cristian Arias. Bienvenido, Cristian. Gracias, Katy. Estamos en Urdenor 1, como les había dicho. Hay un estado de alarma entre los moradores debido a una amenaza que ha llegado a través de un panfleto a una de las tiendas de este barrio. Bueno, te saluda el grupo delincuencial organizado Los Tiguerones. Dice, te vamos a pedir una colaboración de $5.000. Sé todo de ti, tu mujer pasa sola en la tienda y si en una hora no respondes te pongo una bomba. Es lo que está escrito aquí. La tienda está al fondo. Yo voy a conversar con el propietario, obviamente tras cámara. Él no desea identificarse. ¿Cómo tomó conocimiento usted de esto? ¿La comunidad cómo lo ha apoyado, lo ha reaccionado? ¿Ha puesto denuncia? ¿Qué es lo que ha pensado hacer? En este caso todavía no he puesto la denuncia porque yo llegué tarde, yo trabajo en otro lado. Pero ya hoy, más tardecito, ya le va a poner la denuncia. En este caso la vecindad del sector me ha colaborado porque mi esposa trabaja solita, pues, ¿no? Por ese alertó y por esa razón creo que no vino por la tarde, porque estábamos como hasta las 5 o 6 de la tarde todos los moradores, a ver qué hacemos. Entonces ya, pues entonces gracias a la periodista. Han estado acompañando, respaldando. Sí, exactamente. ¿Usted se encuentra agradecido por eso? Sí, por en este caso agradecido de la prensa también, porque me han venido más rápido que la prensa ha venido más rápido que la policía. Porque ayer yo vine, en una hora llegué aquí, donde acabé de ver a mi esposa, ¿qué pasaba? Mira, no llegaron la policía. Bien, entendemos eso. Vamos, tenemos poco tiempo y para concluir, Katy, tenemos acá una situación de preocupación por la amenaza, porque la señora pasa sola. Lo que no se imaginaron los extorsionadores es que Juanita es la señora más querida de todas las tiendas, tiene muchos años aquí y la gente del barrio está ahí en la puerta de la tienda haciendo un respaldo, una compañía, hasta que ella cierre, hasta que termine su actividad para evitar que sea víctima de algún ataque. Eso es lo que ocurre acá en Urdenor 1. Ustedes tienen más información en estudio. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Cristian, por la información. Con esto estamos llegando ya a la parte final de este espacio de noticias. Pedro y amigos televidentes, muchísimas gracias por su compañía. Que pasen bien. Buenos días. Felicidades.